La Constitución es la carta principal, la carta magna principal de la legislación paraguaya. Yo voy a compartir esta presentación con ustedes. Esta es la presentación que les quiero hacer como un antecedente antes de lo que pasó en Paraguay, y nosotros, los adultos de esta sociedad, podemos dejarles como legado información nueva a ustedes, los jóvenes, para que ustedes y quien quiera aprender pueda investigar más con relación a lo que hoy nosotros les planteamos. Siempre les digo que abran sus mentes, abran sus corazones para seguir aprendiendo y para seguir investigando. Yo les voy a dar un antecedente de lo que fue la era democrática en Paraguay, cómo se fueron sucediendo. Si bien es cierto, ustedes ya compartieron conmigo la época precolonial, la época de los aborígenes y cómo se daba esa constitución en sociedad. Posteriormente vimos lo que era la época colonial, esa época donde ya donde fueron colonizados nuestros ancestros, digamos, donde hubo una mezcla, una mixtura de culturas y lo que trajeron como legado los españoles y a la cultura paraguaya, que fue fue construyendo esa cultura hasta nuestros días, si se quiere. Posteriormente vieron ustedes la época independiente y estuve leyendo sus ensayos que realmente valen la pena porque pudieron expresarse, y lo que pude haber leído en esos ensayos de la época independiente, pudieron identificar muy bien cómo se fueron desarrollando estos acontecimientos, porque tuvimos la influencia de la iglesia, tuvimos la influencia militarista, tuvimos la influencia de todo lo que sucedía y lo que acontecía alrededor de nosotros también fue influenciando a la educación y, por qué no decirlo, a la cultura en sí. Bueno, la democracia y nuestro tema es la Constitución Nacional, como les dije, pero ¿qué pasó antes, en un periodo anterior a lo que es la legislación vigente? Se da acontecimientos como, por ejemplo, para marcar un hito. Por supuesto que tenemos mucho antes de la guerra la Segunda Guerra Mundial, del término de la Segunda Guerra Mundial, tenemos mucho más también de historia, pero yo quiero partir del acontecimiento que marcó a nivel mundial el contexto, y fue el término de la Segunda Guerra Mundial, donde los países se reunieron y principalmente en Estados Unidos eh, propagaron a nivel mundial el sistema democrático, el discurso de democracia en sí. Eso en 1946, con Higinio Morínigo, el gobierno militarista, era un gobierno militarista, llama a una asamblea nacional, porque era un discurso de democratizar, de dar participación a todos los partidos y dar participación a las ideas. Entonces, Higinio Morínigo era un militar que convoca primero a una primavera democrática. La primavera democrática es un antecedente. Entonces, anterior al gobierno de Morínigo, hubieron exiliados que vinieron en 1946, vinieron exiliados políticos que vinieron a Paraguay a aportar sus ideas, su conocimiento. Fueron recibidos en ese entonces Clay del Partido Comunista, y estuvo Patricio Escobar por liberal, y así se fueron uniendo en lo que pretendía ser una democracia, una primavera democrática. Sin embargo, según cuentan los historiadores, Higinio Morínigo
hizo como un cuoteo de poder otra vez, repartiendo cargos a su núcleo más cercano. Entonces, en 1948 el gobierno de 19, esto es importante que ustedes sepan, que se produce la guerra de la revolución del 47, donde paraguayos de toda ideología fueron realmente fueron enfrentados entre sí, se enfrentaron entre sí en guerras violentas. En la revolución del 47, que algunos abuelos y abuelas que ya no están, contaron y comentaron en sus anécdotas más orales que escritas, porque no hay mucha información para saber cuál es la cantidad de fallecidos, cuál es la cantidad de desplazados que hubo en esa época. Pero sí hubo un cruel enfrentamiento entre paraguayos. Esto se daba mucho por la divergencia y ustedes sabrán, no es desconocido eso, que hubo una pelea atroz entre colorados y liberales. Eso era más o menos el punto conflictivo, ¿verdad? Posteriormente, desde el gobierno de Higinio Morínigo, en adelante, hasta 1954, fue reiterado los enfrentamientos, duró, como les dije, demasiado, hubo muerte, hubo guerras civiles entre paraguayos, y ahí también estaban las ideas comunistas, estaban las ideas socialistas que se metían también en ese conflicto, ¿verdad? A partir de 1954, con el general Andrés Rodríguez, con el general Alfredo Stroessner, asume, y esto sirvió para una especie de traer paz, porque ese era el lema de Alfredo Stroessner, paz y progreso, ¿verdad? Entonces, el escenario era ideal para traer justamente lo que quería en ese momento el pueblo, ¿verdad? Ya no más enfrentamientos, ya no más muertes. Y ahí, entonces, en 1954 asume el general Alfredo Stroessner, donde ciertamente va constituyéndose lo que ya es una historia más reciente. En 1900, él, después del golpe de la Candelaria, el golpe de la noche de la Candelaria, el 2 y 3 de febrero se le derroca y asume el general Andrés Rodríguez. En el gobierno de Alfredo Stroessner se firmaron los tratados de las represas hidroeléctricas que tenemos, trajo un cierto respiro, trajo cierto movimiento económico. Por 35 años fue dictador Alfredo Stroessner, y asume el consuegro, un dato importante, el consuegro de Alfredo Stroessner, general Andrés Rodríguez. El general Andrés Rodríguez, en el 89, cuando yo tenía 9 años, y recuerdo muy bien esa época, porque fue inolvidable, fue como un golpe de Estado que no podíamos creer. Los niños, por ahí en las familias se hablaba del golpe militar, y asume el consuegro que era también militar y que entró con un discurso de querer democratizar. En ese contexto, en el 92 se llama a constituyente, y la doctora Dania va a poder hacer más profundo este análisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el 92 se lleva la constituyente a la Asamblea Nacional Constituyente para legislar y para tener los principios que rigen nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestro sistema jurídico en Paraguay. Entonces, desde ese entonces se fueron sucediendo, primero el Andrés Rodríguez, que estuvo hasta el 93, después se llamó a elecciones, y así fueron sucediéndose
otros gobiernos. Yo voy a... ¿qué es la democracia? Es importante conceptualizar un poco lo que es la democracia. Es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes. La sociedad que reconoce y respeta con valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, según la Real Academia Española. Esto como fuente les digo. Entonces, todo eso, esa búsqueda de democratizar y de llegar adelante, fue una intención que ya tuvieron nuestros abuelos, ¿verdad? Se fue dando, y puedo decir con cierta libertad, decir que tuvimos un periodo de relativa calma y no tan inestable. Un gobierno ciertamente estable a partir de lo que se fue dando en los cambios, políticos, esas convulsiones políticas. Yo quiero pasar, porque también le hice como un antecedente de lo que eran las cartas magnas, las cartas constitucionales que tuvimos en Paraguay, pero eso yo voy a pasar, y en algún momento, en honor al tiempo, voy a continuar explicándole los antecedentes, porque tuvimos no solamente una, antes de la Constitución del 92 tuvimos otras constituciones y cartas acuerdo. En realidad eran más cartas acuerdo, y constitución propiamente se da en sucesivos gobiernos. Eso vamos a dejar pasar. Las reformas fueron reformas acordes, algunas reformas fueron acordes a un régimen político del momento. La guerra de la Triple Alianza es un hito histórico que nos marcó como nación, una nación devastada, una nación que combatió con tres grandes pueblos, tres grandes países en ese momento. Todo eso fue un hito, es un hito histórico. En 1870, inspirada en la Constitución Nacional, en la Constitución de los Estados Unidos, se redacta la Constitución de 1870. Bueno, como les digo, esto vamos a hacer. En 1887 se fundan los partidos políticos, que son ciertamente los que en una democracia presenta el pueblo a través de sus representantes, van legislando y van primero participando en los partidos políticos y después en los cargos de poder de acuerdo al sistema eleccionario del país, de Paraguay en este caso. Estos son los presidentes de la era democrática más reciente. El general Alfredo Stroessner era el dictador. Esta parte era el dictador en 1954 a 1989. Duró 35 años con un régimen militarista, un régimen militar. Después estuvo el general Andrés Rodríguez de 1989 a 1993. Estuvo el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, él estuvo de 1993 a 1998. Raúl Cubas Grau, 1998 a 1999. Él estuvo un año después por juicio político, a consecuencia del magnicidio ocurrido con la muerte de Luis María Argaña, fue derrocado, digamos, renunció antes del juicio político, eso hay que decir. Esa es una historia bien reciente. Pareciera así, decimos, pero tan estable no fue, ¿verdad? Yo creo que mirando un poco la historia mucho más atrás, podemos decir que sí, que fue bastante estable en comparación a otros, porque hubo, según cuenta el historiador Eduardo Nakayama, en un material que también subí a mi canal si quieren ver,
que tuvimos a veces horas de gobiernos, de presidentes. Hubo presidentes que duraron horas. Eso como anécdota y entre paréntesis. Bueno, Raúl Cubas Grau entonces renuncia y asume Luis Ángel González Maqui. Posterior a él, en elecciones también se dio el doctor Nicanor Duarte Frutos. El doctor Duarte Frutos era ministro, llegó a ser ministro de Educación, por eso que influye. ¿Qué pasa cuando yo les hablo de presidente? Porque el presidente de la República es el que tiene la administración de la cosa pública y en educación es el jefe máximo del poder ejecutivo para la organización política, administrativa y de todo lo que tenga que ver con el sistema educativo mismo. Entonces, el presidente designa al ministro de Educación y el ministro de Educación, que es el director, la máxima autoridad de un gabinete que a su vez rige la normativa, la organización administrativa, los planes y los programas de todo el sistema educativo. Nuestro sistema educativo es centralizado. Quiere decir eso que está vigente la educación formal en todos los niveles, hasta en algunos casos niveles de educación superior, como lo son los institutos de formación docente. Hasta eso llega el Ministerio de Educación, o sea, tiene potestad. Ahora, las universidades son autónomas y autárquicas, pero tienen cierta influencia también. Tu pasta, su pasta. Y en mi baño, perdón. Bueno, Aney. Disculpen, este es el escenario de la casa cuando tenemos... ¿Dónde me quedé? Me quedé en Nicanor Duarte, un dato no menor, que era ministro de Educación y después pasó a ser presidente de la República. El sacerdote Fernando Lugo, él estuvo de 2012 a 2013, también él sí fue enjuiciado, juicio político. Asume Federico Franco, que fue vicepresidente primero y después presidente en ese periodo de tiempo. Después, en 2013 a 2018, Horacio Cartes, y de 2018 en adelante, Mario Acto Benítez. Estos son los presidentes de una historia reciente en Paraguay, que se sigue escribiendo esta historia y que fueron y son, digamos, los responsables de todo el sistema jurídico, político, que rige prácticamente en nuestro país. Tenemos influencia y podemos seguir hablando de esto y quizás debatiendo sobre cómo se fueron desarrollando esa organización que hoy nos rige como Estado. El Estado también tiene el Estado también tiene la administración de la salud, el Ministerio de Salud, la administración del trabajo, justicia y trabajo, y así, justicia, Ministerio de Justicia, ahora dividido, Ministerio de Trabajo, haciendo un panorama rápido nomás de toda la cuestión de que realmente cómo influye el Estado en nuestra vida diaria y cómo influyen las decisiones que se van tomando a nivel político. Bueno, con ustedes les quiero mostrar a esta bella y admirable guerrera cultural. Ella está al frente de la batalla de mantener en adelante nuestras tradiciones, nuestra cultura. Ella es la abogada especialista en Derecho Penal, especialista en Gobernabilidad, Gerencia, Política y Gestión Pública, posgrado en Constitucional
y procesal constitucional, defensa internacional de derechos humanos, graduada en la Escuela Judicial para Magistrados, presidente de Padres de la Asociación, presidente del Consejo Departamental de la Niñez y de la Adolescencia de Alto Paraná, esposa y madre. Y me arriesgo a decir futura presidente del Paraguay. Con ustedes, Dania Ríos Natsif. Muy buenos días, queridos chicos, alumnos. Gracias, querida profesora, por esa presentación tan hermosa. Y bueno, a mí me toca hablar de algo que a mí me apasiona mucho, porque nuestra Constitución Nacional quizás pueda tener algunos detallecitos que deban de cambiarse. No obstante, me atrevería a decir que a nivel americano y también a nivel del mundo es una de las mejores, ¿sí? Y bueno, me gustaría compartir un poquito, porque se da mucho que en general hay un cierto desconocimiento de nuestras normas constitucionales que recopilan tanto derechos, garantías y declaraciones fundamentales que en realidad todo ciudadano paraguayo debe conocer, principalmente para que pueda reclamar a la autoridad el cumplimiento de estos. Profe, ¿ya tenés en pantalla entonces? Sí, tenés allí, bueno. Este es de nuestra clasecita del lunes. Bien, vamos. Como ya la profe estaba haciendo una introducción sobre el devenir, todo lo que ha sido la historia en nuestro país hasta nuestra era democrática, que viene de 1989, luego de la caída del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Bueno, lo primero que hizo el país a partir de ese hecho histórico es convocar a una convencional constituyente, que fue confeccionada por 192 convencionales en el plazo de 4 meses y con una prórroga de 2 meses más. Finalmente fue promulgada el 20 de junio de 1992. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestra Constitución en el preámbulo? Vamos a ver un poquito. Siguiente. Bien. Dice: el pueblo paraguayo por medio de sus legítimos representantes. ¿Por qué habla de legítimos representantes? Porque en la era democrática, o mediante la democracia, lo que nosotros los ciudadanos hacemos es delegar nuestro poder, nuestra soberanía a representantes que van en nuestro nombre realizar ciertos actos en el Estado, ¿sí? Bien, en ese entonces lo hemos hecho con los convencionales constituyentes. Ellos se reunieron y dice: reunidos en Convención Nacional Constituyente invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana, con el fin de asegurar, ¿qué cosa? La libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando, ¿qué cosa? La soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución 20 de junio de 1992. Bien. Siguiente. A ver, aquí. Ahí está. Vamos a ver un poquito cuáles son nuestras declaraciones fundamentales. Valga mencionar, antes de continuar, que conforme al artículo 137 que está en la propia Constitución, establece cuál es el orden que rige en materia normativa en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Posiciona a la Constitución Nacional
como la máxima normativa, como la normativa por excelencia. Luego establece a los tratados, a los acuerdos internacionales, siempre y cuando hayan sido ratificados por ley, que es un requisito para que pasen a formar parte de nuestra normativa legal, ¿sí? Por eso es que todo tratado de acuerdo internacional, si va a ingresar a nuestro país, si va a regir nuestro país, tiene que pasar por el Congreso Nacional y ser promulgado, sancionado y promulgado por ley. Luego están los decretos, las leyes, ¿sí? Por ejemplo, una ley, les puedo citar el Código Civil, el Código Penal, el Código Sanitario, esas son leyes. Luego están los decretos son los promulgados por el Poder Ejecutivo, luego están las resoluciones, etc., incluyendo los tratados y acuerdos internacionales, las leyes, los decretos deben cumplir con el requisito de la constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que deben estar en armonía con ella. No puede promulgarse una ley que existe en la Corte Suprema de Justicia, una sala constitucional que se encarga de velar para que estas normativas cumplan con ese requisito. Cualquier ciudadano que considere que exista una ley, un decreto o una resolución, una disposición legal que no cumpla con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace finalmente nuestra Constitución al establecer declaraciones fundamentales, derechos y garantías? Es ponerle un límite al poder, porque le dice a los órganos del poder, que son tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cuál es el límite que tiene, ¿sí? Hasta dónde pueden ir, de modo a que no sobrepasen y no avasallen los derechos y las garantías de los ciudadanos. Entonces la Constitución pasa a ser la mejor arma o herramienta que tiene el ciudadano para hacer valer estos derechos y estas garantías. Dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles son estos derechos, garantías y declaraciones fundamentales, porque considero que todos nosotros tenemos que conocer como ciudadanos para poder ejercerlos. Bien, en el artículo primero de la forma del Estado y de gobierno. Bueno, aquí establece cómo se va a estructurar. La República del Paraguay es para siempre, hace nuevamente una afirmación en cuanto a que es para siempre libre e independiente, se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno, cuando hablamos de dignidad, siempre debemos tener presente estos elementos. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, incluyendo vamos a ver un poquito más adelante, en las disposiciones relativas a la salud, en el artículo 3 establece cuál es el modo en que se ejerce, en que el pueblo ejerce el poder público, y es por medio del sufragio. De ahí a la importancia del voto, ¿sí? Porque cuando el ciudadano ejerce el derecho y la obligación al voto, lo que está haciendo es entregar el poder que tiene a su representante, a quien considera que lo puede representar en el poder, ¿sí? En los tres, en este caso en los dos poderes, porque serían el ejecutivo y en el legislativo, ¿sí? Entonces, el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva facultades extraordinarias, qué importante es esto, o la suma del poder público, y la dictadura está fuera de la ley. Siguiente.
Artículo 4 dice, el derecho a la vida es inherente a la persona humana, se garantiza su protección en general. Desde la concepción, queda abolida la pena de muerte, toda persona será protegida por quien, por el Estado, en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. De la libertad y de la seguridad de las personas. Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Qué importante, la palabra libertad es clave en esto. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Siguiente. De la privación de libertad. Bien, según nuestra Constitución, todos somos libres y todos debemos ser respetados en nuestra dignidad que es inherente al ser humano. Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos para que esa libertad sea cortada? ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Constitución con relación a la privación de la libertad. Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediante las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar su derecho con violencia, pero se garantiza la legítima defensa que tiene también ciertos presupuestos que se deben de cumplir. Pero ciertamente la Constitución garantiza la defensa en situaciones de peligro y eso está reglamentado constitucional y legalmente. Siguiente. Importantísimo el artículo 17 porque habla de los derechos procesales. Todos debemos conocer cuáles son nuestros derechos. Dice en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse una pena o una sanción. Toda persona tiene derecho a que sea presumida su inocencia. De allí deviene de que no puede ser presentado como condenado, incluyendo a los medios de prensa, una persona que aún no ha sido juzgado y haya sido condenado por un tribunal. Es muy delicado este tema porque se dan situaciones en donde se presenta a personas como ya culpables de determinados hechos. Es importante que nosotros preservemos estas garantías constitucionales porque a nosotros nos garantiza que en el juicio se pueda realmente cumplir con la ley, ¿sí? Si es culpable la persona, pues una sentencia condenatoria debe existir y con eso se garantiza también que el que es autor de un hecho punible cumpla con la condena correspondiente. Segundo, que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos. ¿Cuáles son otros derechos? Por ejemplo, derechos de los niños y adolescentes, ¿verdad? Podría ser un juicio de abuso sexual en niños, maltratos, etcétera, que sí requiere cierto, digamos, algo más restringido para salvaguardar a estas personitas. Que no se les juzgue más de una vez por el mismo hecho, no se puede juzgar 2 veces por el mismo hecho. Esto es un principio procesal muy importante. Una vez que uno o haya sido condenado o absuelto, ese hecho ya fue juzgado y no puede volver a juzgarse. No se pueden reabrir procesos fenecidos salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal. Que se defienda por sí misma la persona o sea asistida por defensores de su elección. Que el Estado le provea de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo
la comunicación previa y detallada a la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación, que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Todo esto que está aquí, en las últimas partecitas, responden al derecho que tiene de la defensa en juicio. Y les comento que hay juicios que se han anulado por indefensión, es decir, cuando el procesado no ha tenido el suficiente acompañamiento en su defensa. Así es que es importante cumplir con todo esto, de modo a también garantizar que quien realmente haya cometido un hecho sea juzgado y bueno, pues sea sancionado conforme a la regla que debe ser. El acceso por sí mismo o por intermedio de su defensor a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial. Siguiente. De la igualdad de las personas, todos los habitantes de la República, es decir, incluyendo los extranjeros, porque si ellos residen aquí en Paraguay, también tienen estos derechos. Son iguales en qué? En dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones, el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. De las garantías de la igualdad, el Estado garantizará a todos los habitantes de la República, ¿qué cosa? La igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. Solamente hace falta que uno sea idóneo para acceder a un cargo público. Y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, los bienes materiales y de la cultura. Siguiente. De la libertad religiosa y la ideológica. Quedan reconocidas, ¿qué cosa? La libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía. Se garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las leyes. Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología. Esto también, este articulado tiene mucho que ver con también el preámbulo de la Constitución Nacional, en donde al inicio, ¿sí? Si recuerdan, dice invocando a Dios. Bien, aquí voy a hacer un pequeño comentario porque suelo escuchar de opiniones, comentarios que dicen de que el Estado paraguayo es un Estado laico. En realidad no es un Estado laico, es un Estado aconfesional. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo dice ninguna confesión tendrá carácter oficial, ¿sí? Es decir, no está casado con una confesión, ni con la Iglesia Católica, ni evangélica, ni ninguna otra, pero no es un Estado laico. El Estado laico es aquel que se desentiende absolutamente de la idea de Dios. Sin embargo, nuestro preámbulo ya establece claramente que tiene a Dios en cuenta en todo lo que es la organización, la estructuración, las declaraciones fundamentales, los derechos fundamentales. ¿A quién? A Dios. Entonces, el Estado paraguayo es un Estado aconfesional, no es un Estado laico. Siguiente. Doctora, Fernando ¿Sí? levantó la mano. No sé si vamos a hacer tipo preguntas ya sobre el punto, porque veo nomás que
¿Quieren Como, participar? como te parezca mejor, profesora, yo estoy a disposición. Bueno, y seguro que Fernando quiere hacer un comentario o preguntar sobre el punto, ¿verdad, Fernando? No, justamente iba a decir lo que dijo ya la doctora creo que es, sobre el tema que acá en Paraguay todo el mundo cuando, por ejemplo, se tratan cosas como, qué sé yo, la injerencia de repente en algunos asuntos de la Iglesia Católica en algunos puntos fuertes, por ejemplo, la vez pasada cuando hubo estos enfrentamientos en las plazas, la Iglesia Católica pedía que por favor se tranquilicen y la gente decía que por qué la Iglesia Católica se mete si es un estado laico. Pero Paraguay es un estado confesional, no es un estado laico. Eso más quería decir. Aportar. Sí, correcto. Es lo que, por eso les muestro lo que dice nuestra normativa constitucional y les explico, claro, podemos extender un poquito más eh, sobre esta disposición y qué implica el Estado laico, qué implica el Estado confesional. Sin embargo, solo para que ustedes tengan en cuenta, y me remito también a lo que dice el preámbulo, porque el Estado laico, como les decía, se desentiende absolutamente de toda idea de Dios. No reconoce a Dios, no invoca a Dios, no, pues bueno, toda su legislación se basa única y exclusivamente en cuestiones legales sin ampararse en principios judeo-cristianas que son, en este caso, en Paraguay, nosotros venimos de una cultura judeo-cristiana. Entonces, bueno, pues es entendible que nuestra legislación responda también de alguna manera a estos principios, a estos valores. Bien, continuamos, profe. De la libertad de expresión y de prensa. Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que la dispuesta en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. ¿Qué es lo que finalmente nos dice con esto? Somos libres de expresarnos en la difusión de nuestro pensamiento y opinión, ¿sí? Como los medios de prensa son los que más utilizan la libre expresión, la libertad en la difusión de los pensamientos y las opiniones, no se podrá restringir estas manifestaciones de la prensa propiamente. Ahora bien, eso no significa que por medio de la prensa se cometan hechos ilícitos. Una cosa es la libertad de expresión, otra es la comisión de hechos punibles que atenten directamente contra las personas. Ejemplo, los hechos punibles de difamación, calumnias, injurias, ¿sí? Esos son hechos punibles y recordarán que en los primeros articulados la Constitución también hablaba de que el Estado tiene que proteger a las personas en las cuestiones físicas, psíquicas, en el honor y en la reputación también. Es decir, la prensa no puede ser utilizada para transgredir ciertos bienes jurídicos que están establecidos en la ley, como ser el honor y la reputación. Y en líneas generales, todos los ciudadanos tenemos la garantía de la libre expresión, ¿sí? Y la difusión del pensamiento y de la opinión. Dice más abajo, toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. Difundir información, qué importante. Un ratito nomás, profe, en la última parte me quiero quedar,
del artículo ahí, ¿sí? Porque en estos tiempos de las redes sociales se recurre mucho a la difusión masiva de información, más aún en tiempo de pandemia, ¿verdad? Donde tanto estamos, pues, digamos, ansiosos de tener información certera porque son cuestiones muy delicadas las que se están dando. Entonces yo les muestro nomás lo que dice esta partecita. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que tenemos el derecho tanto a generar, procesar o difundir información, ¿sí? Nadie puede cercenar este derecho siempre y cuando lo hagamos o utilicemos instrumentos lícitos, ¿sí? Siguiente. El artículo 32, el famoso artículo de la manifestación. ¿Sí? Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, ¿sí? Así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley solo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, los famosos, digamos, estas manifestaciones que se hacen en la vía pública, que a veces cortan las calles, ¿no? Sí, porque también está el derecho de terceros. Bueno, vamos a ver, dice en horarios determinados, preservando qué cosa, derechos de terceros y el orden público establecido en la ley. No está prohibido manifestarse, al contrario, las manifestaciones, siempre y cuando sean pacíficas, sin armas, con fines lícitos, no necesitan ningún permiso, ¿sí? Ahora bien, en lugares de tránsito público, en horarios determinados, se debe velar por el derecho de terceros, ¿sí? Que no obstruyan el tránsito, o el derecho de otras personas que están ejerciendo lícitamente también esos derechos. Bien, vamos al 33 del derecho a la intimidad. La intimidad personal y familiar, ¿sí? Así como el respeto a la vida privada son inviolables. La conducta de las personas en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad, que ya hablamos de qué se trata, y de la imagen privada de las personas. Siguiente. De la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. Yo les comento que estuve el año ya pasado investigando un poquito sobre cómo estamos las mujeres en relación al tema laboral, al tema educativo, y me encontré con una muy agradable sorpresa porque la mujer paraguaya en la actualidad está mejor formada, tiene mayor acceso laboral y está ganando inclusive mejor que los hombres en algunos ámbitos. Las estadísticas de la encuesta de hogares permanentes indica de que las mujeres hoy superan al hombre en la realización de posgrados y maestrías. También a partir de un salario mínimo y medio en los cargos directivos está ganando más que los hombres. Y también tiene mayor acceso a los puestos laborales. Entonces, pues es una agradable sorpresa saber que las mujeres están pudiendo realizarse, estudiar, trabajar y acceder a cargos que, pues bueno, demuestran de que nosotras las mujeres podemos hacer absolutamente todo también, y que la legislación paraguaya a nosotras nos permite
sin ningún problema hacerlo. Solamente quiero hacer un paralelismo, por último, con relación a aquellos países en donde sí realmente las mujeres tienen cercenados sus derechos en todos los sentidos. Y generalmente son en los países musulmanes en donde se da ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero gracias a Dios y a nuestra constitución, a nuestras leyes, hoy en Paraguay tenemos absoluta libertad. Siguiente. De la protección a la familia. Vamos a ver un poquito. Les recuerdo, para aquellos que no saben, este 25 de abril, que cae domingo, el cuarto domingo de abril de cada año, por ley 5425/15, se celebra el Día Nacional de la Familia. Pero vamos a ver qué nos dice la Constitución sobre la familia. La familia es el fundamento de la sociedad, es decir, es la base, ¿sí? Se promoverá y se garantizará que su protección integral. ¿A quién le dice que debe de promover y garantizar? Le dice al Estado paraguayo y a la sociedad en general. Esta incluye que la unión estable del hombre y la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Qué importante esta última parte. ¿Por qué? Porque aquí la Constitución reconoce lo que siempre en algunas ocasiones suelen decir, de que la realidad paraguaya no es solamente papá, mamá, hijos, sino que hay padres que están solos, madres que están solas, abuelos que están criando a sus nietos, tíos que están haciendo lo mismo. Bueno, pues la Constitución reconoce, digamos, en cierta forma esa realidad y habla de que la familia está constituida con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Bien, ¿qué nos dice del derecho a constituir familia? Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento tanto la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. Siguiente. Aquí me remito un poquito a lo que dice esta ley, que es la ley 1/92, porque consideré muy importante complementar con lo que dice la Constitución. El artículo 2 dice la unidad de la familia, el bienestar y protección de los hijos menores y la igualdad de los cónyuges son principios fundamentales para la aplicación e interpretación de la presente ley. Dichos principios son de orden público, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Es algo que todos debemos de cumplir porque es de suma importancia. Y no podrán ser modificados por convenciones particulares. Cuando se refiere a convenciones particulares, se refiere a acuerdos particulares, ¿sí? Entre los cónyuges o entre terceros. Es decir, los famosos acuerdos extra que se realizan en contratos, etc. Excepto cuando la ley lo autorice expresamente. Si no existe familia, no existe una sociedad. Es decir, la sociedad es la conformación de la suma de familias. Y la sociedad a la vez da origen a una nación, a un pueblo, que luego se estructura, se establecen normas, leyes, y así es donde se crean los estados. Por eso es que la Constitución le da tanta importancia a la familia y establece que debe ser promovida y protegida de forma integral. Siguiente. Y voy a complementar con lo que dice en este artículo. ¿Por qué? Porque en este artículo habla de la protección al niño.
dice la familia, la sociedad y el Estado tienen ¿qué cosa? La obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra ¿qué? El abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente. Se dan cuenta que en la normativa que establece la protección del niño posiciona a la familia como la principal responsable. Luego le sigue la sociedad y por último el Estado. El Estado ingresa en la protección del niño en el carácter subsidiario, es decir, cuando los principales responsables, que son los padres, no cumplen con esa obligación, ¿sí? Por eso nuevamente, y vuelvo a remitirme al tema de la familia, es tan importante que el Estado garantice la protección de ella, porque si la familia está bien, si papá y mamá cumplen con su deber, entonces vamos a tener niños protegidos, niños sanos, niños que posteriormente se van a constituir en ciudadanos de bien. Y yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión también, porque me toca mucho este tema y hablo cuando tengo la oportunidad sobre la incorporación del enfoque de familia como eje transversal en las políticas públicas. Hoy tenemos ejes transversales en las políticas públicas. Una de ellas es el enfoque de género, por ejemplo, que hasta el día de hoy yo no he encontrado un sustento constitucional, porque como les decía al inicio, toda ley, todo tratado, toda ley, todo decreto, toda resolución requiere de un sustento constitucional. Caso contrario, pasa a ser inconstitucional, ¿no? Sin embargo, como podrán ver en el articulado de la Constitución Nacional, establece a la familia como el fundamento y habla de que el Estado tiene que proteger a la familia. Entonces, si el Estado tiene que proteger a esta base, a este núcleo fundamental, las políticas públicas deben incorporar, esa es mi opinión, el enfoque de familia como transversal en las políticas públicas. Eso es algo que de forma natural se debería dar, pero también de forma legal, porque eso está estipulado en la Constitución Nacional. Y creo que muchas de las problemáticas que se dan en materia de niñez y adolescencia se podrían subsanar si empezamos a trabajar en el fortalecimiento de la familia. Aquí en el artículo 55 quiero remitirme porque qué importante es lo que dice. Dice: la maternidad y la paternidad responsables serán protegidas por el Estado, el cual fomentará la creación de instituciones necesarias para dichos fines. Si trabajáramos en fortalecer, en promover esto, maternidad, paternidad responsable, muchas de las problemáticas que sufren nuestros niños y adolescentes estaríamos combatiendo de esa manera. Ustedes saben que desde hasta los 17 años, el niño, a partir de la concepción hasta los 17, está a cargo del papá y de la mamá. Ellos son los que responden absolutamente en todo en sus hijos o por sus hijos, ¿sí? Entonces esa obligación recae directamente sobre papá y mamá. Necesitamos hacer que papá y mamá cumplan con su paternidad y su maternidad responsable. Y eso dice la Constitución. Y no solo eso, dice que también el Estado tiene que crear instituciones que fomenten eso. Hoy no tenemos en Paraguay una institución que cumpla con esa función.
Y es realmente, en mi opinión, es triste que eso no se esté cumpliendo porque no estamos haciendo bien las cosas. Necesitamos empezar a trabajar en la raíz del problema. Y la raíz del problema, de muchos problemas, están en la familia. Siguiente, por favor. Del derecho a la salud. Vamos a ver qué nos dice la Constitución. El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Es aquí donde les decía ya al inicio sobre el respeto a la dignidad. Dignidad implica libertad, implica también el poder que tiene cada persona de decidir por sí mismo. Así es que estos elementos son muy importantes al tiempo del sometimiento a las medidas que establece la ley. Nunca pueden sobrepasar la dignidad humana. Siguiente. Del derecho a la educación, un poquito antes, profe, el 73. Allí está. Derecho a la educación y de sus fines, que es la partecita que a ustedes también les interesa por la carrera que están siguiendo. Dice, toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura y la comunidad. Sus fines son ¿qué? El desarrollo pleno de la personalidad humana y la protección de la libertad y la paz. Fíjense que mucho énfasis hace nuestra Constitución de la libertad, ¿sí? La justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, qué importante, afirmación de compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del alfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Siguiente. La educación, de la responsabilidad educativa, la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia. Otra vez nos vamos a la familia, ¿sí? En el municipio y en el estado. Ese es el orden. Familia, papá, mamá, responsables de la educación y orientación de sus hijos. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Bien, de las obligaciones del Estado, la educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, es lo que estaba diciendo la profe Natalia al inicio, que en el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, es que se regula todo lo que es materia educativa. Con la participación de las distintas comunidades educativas, este sistema abarcará los sectores tanto públicos como privados, así como al ámbito escolar y extraescolar. Siguiente. De la enseñanza en lengua materna, la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando, ¿sí? Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República, cuáles son el español y el guaraní. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. En la educación técnica, el Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional. Siguiente.
de las universidades e institutos superiores. Dice, la finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria. Las universidades son autónomas, establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y de la de cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. De los fondos para becas y ayudas, la ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las personas, con preferencia de las que carezcan de recursos. Siguiente. Del patrimonio cultural. Se arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate y la restauración de los objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico o científico, así como de sus respectivos entornos físicos que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. Yo les comento que hay una ley muy interesante que regula, dispone y sanciona todo lo referente al patrimonio cultural. Sería muy bueno que ustedes puedan verificar al menos en sus articulados principales, ¿sí? El Estado definirá y registrará a aquellos que se encuentren en el país y en su caso gestionará la recuperación de los que se hallen en el extranjero. Los organismos competentes se encargarán de la salvaguarda y del rescate de las diversas expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva de la nación, cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes. La destrucción, su destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su enajenación con fines de exportación. Solo les recuerdo lo que ha sucedido hace unos meses, creo que el año pasado, ¿sí? En el Panteón de los Héroes, bueno, pues tiene mucho que ver con esto que establece en el artículo 81 y con la ley que les mencioné también sobre la preservación del patrimonio cultural. Bien, creo que es hasta allí, profe. Sí, ahí está. Bueno, en los siguientes articulados, la Constitución Nacional establece cuál es la estructura que tiene el Estado en sus tres poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial. Ustedes pueden darle una miradita, porque en realidad la intención de esta pequeña charla que estamos teniendo es de que ustedes tengan el interés de conocer su Constitución Nacional, ¿sí? Es la única manera en que como ciudadanos puedan exigir el cumplimiento y por sobre todo establecer los límites que la propia Constitución impone a los poderes del Estado, ¿sí? Para que no sobrepasen el poder que se le fue conferido gracias al sufragio y al poder y soberanía que reside en el pueblo. Bien, estoy a disposición para cualquier consultita, comentario que quieran hacer. Quiero dar nomás una reflexión de la ponencia de la doctora Dania para resaltar puntos importantes. Todos fueron puntos importantes, pero hay puntos realmente destacables. Principalmente lo que yo les menciono y menciono siempre en mis clases, que la familia es la base de la sociedad. Se remarca la libertad, esa libertad individual primero y esa libertad de otros para respetar al otro. Entonces, esa libertad va acompañada de la responsabilidad. Cuando
existe ambas cuestiones, se construye una sociedad en base a mejoras. Pero ¿qué pasa? Cuando se nos quita esa libertad, se nos está quitando también esa responsabilidad. Por eso es que hay que atender con muchos ojos cuando se quieren meter políticas, como ya mencionaba la doctora, políticas que van en contra de nuestra cultura. Puede ocurrir en otros países, pero a nosotros nos tiene que llamar tremendamente la atención cuando se atacan valores culturales, cuando se atacan símbolos nacionales y cuando se ataca eso más prioritario que es la familia. Y ya se dijo que no es solamente mamá, papá, ya hablamos de que es la familia puede estar integrada por la abuela que está criando a ese hijo, porque esa abuela brinda ante todo y en la primera socialización el amor, el afecto. ¿Qué es lo que necesita el niño? Ese cuidado prioritario principal, eso que todo ser humano tiene y no lo tienen los otros miembros de la naturaleza, por así decirlo, como hablábamos de los animales o de las plantas. El ser humano tiene dignidad, esa dignidad que tenemos que entender en su conjunto, en ese respeto integral, esa libertad, esa responsabilidad, esos valores prioritarios que aprendemos en los hogares y en la familia. Es destacable y anoté esos valores que se van primero fomentando en la familia y después la escuela tiene principal protagonismo en esos valores patrióticos históricos para llevar adelante la memoria de lo que se fueron desarrollando, de los acontecimientos que se fueron desarrollando en nuestro contexto y lo que hace a la historia de Paraguay y esos valores, fomentar esos valores patrióticos. Es todo esto lo que yo destaco de esta charla que me parece sumamente importante y ustedes como jóvenes quizás no vivieron la experiencia y no les culpo porque esto, y la doctora me va a corregir, también hay un fuerte movimiento político e ideológico a nivel mundial. Esto viene de hace mucho tiempo metidos y van en el discurso, inclusive de las grandes universidades a nivel mundial, cuando plantean que esos valores patrióticos son rememoranzas de otros regímenes más totalitarios. Sin embargo, eso es lo que nos identifica, es nuestra identidad como ciudadanos. Y ahí no nos vamos al extremo, solamente estamos haciendo un énfasis en esto que lastimosamente no se da desde las escuelas y debería de ser así. Bueno, entonces eso quería para hacer un redondeo de esta reflexión. Quería mencionar que hablamos de los dos idiomas como algo que nos caracteriza también, ¿verdad? Y está impregnada en la Constitución Nacional. Entonces, este es el rol que a ustedes les tiene que mover y tienen que fundamentar sus prácticas educativas con estos valores patrióticos que son indispensables para una nación y para la continuidad de esas futuras generaciones de las que yo siempre les hablo. Porque nosotros hoy presente tenemos nuestras ideas, pero ¿qué continuidad vamos a ir desarrollando a partir de esas nuevas generaciones? Por eso, doctora Dania, realmente agradezco de todo corazón estos jóvenes. Yo sé que estás sembrando semillas en tierra fértil para que estos valores vayan camino hacia la verdad. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos esa verdad que está en la naturaleza, que está en nuestros valores, que está
esas cuestiones que tenemos que buscar, la búsqueda de la verdad para llegar a la felicidad y ese patrimonio moral que nos caracteriza como nación. Muchas gracias, doctora. Si hay alguien más que quiera, le voy a contar una anécdota así. Yo sé que por suerte en la grabación podemos editar, pero como anécdota les cuento que mi papá estuvo muy mal, estuvo en terapia intensiva, con un respirador y todo eso, pero hace mucho tiempo, cuando yo era muy joven. Cuando ya había teléfono y todo para quitar, y lo primero que nos dijo en ese momento la médica, era una médica que la atendía, nos dijo: se prohíben fotos porque su papá tiene dignidad. Y eso a mí me quedó. Y realmente dignidad significa ese respeto, porque en esas condiciones el ser humano uno le ve tan degradado por las máquinas, es muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo en ese momento entendí con ejemplo concreto de qué es lo que se trata la dignidad del ser humano. Porque podemos hablar en una teoría y en un concepto pero si vivenciamos realmente ese respeto inherente al ser humano, vamos a entender y vamos a buscar esa humanidad en cada uno de nosotros, en ustedes mismos como profesionales, como futuros profesionales, y como miembros de la sociedad. Eso como anécdota nomás me quedó a mí. El ser humano tiene dignidad, eso es prioritario. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo quiero, Ruth, después quiero cederte la palabra. Ah, cierto que levantaron la mano, Janet levantó la mano. Primero Janet. Sí, profe, te escucho. Permiso. Yo solamente quería agradecerle a la doctora por el tomarse el tiempo a explicarnos todo esto, porque si bien quizás conocemos ciertas cosas de la Constitución, pero ahondar más en eso realmente enriquece en nuestro saber en cuanto a eso, porque es muy importante, como decía la profe, es muy importante el saber, porque muchas veces actuamos en ignorancia o no sabemos hasta dónde van nuestros derechos y dónde empiezan los de terceros. Entonces, en ese punto lo que voy, que realmente agradezco eso y valoro mucho. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Janet. Sí, justamente quería compartir algo. O sea, aportando nomás con lo que dijo la compañera hace rato de la reforma, o sea, en realidad de la doctora Ania, que dijo sobre el tema de la reforma educativa. Yo pienso más que reforma hubo un atraso en cuanto a la educación. Porque yo soy parte o sea, yo estuve en lo que era antes de la reforma y luego de la reforma. Estuve en ambos momentos. Y yo me acuerdo que cuando yo era más chico, realmente se estudiaba en esa época hasta el más o menos tercer, cuarto grado, más o menos estuve en lo que era la antigua, antes de la nueva reforma, y cuando hubo una reforma educativa y todo se volvió que tenía que ser por proceso, que tenía que ser por básicamente copiar y pegar las lecciones, porque básicamente eso era, yo me acuerdo en séptimo, octavo grado se nos daba una tarea y era copiar y pegar de Wikipedia, y ahí se terminaba todo el estudio. No había un estudio, o sea, el estudio se dejó de lado y tipo que a la gente se le hizo más fácil. ¿Y por qué digo también eso? Porque justamente el tema de la Constitución antes se tocaba y ahora ya no. Inclusive en muchos o la mayor parte de los colegios no se canta el himno nacional antes de entrar a las clases, o
no se habla sobre los símbolos patrios. Por eso es que hay tipo como una especie de ¿cómo se dice? Como que la gente no respeta los símbolos patrios. Cuando sucedió eso que había dicho la doctora Dania, justamente de que se había quemado la bandera en el Panteón de los Héroes, eso sucedió porque mucha gente estuvo a favor y se leía en las redes sociales. En Twitter la gente decía que estaba a favor de eso, que porque eh, ¿cómo es? Porque el gobierno no lo respeta, pero el gobierno es inherente a la nación, es algo totalmente diferente. O sea, vos podés estar en contra del gobierno, pero no en contra pienso yo que no debes estar en contra del país, porque sos ciudadano y el ciudadano lo que tiene que hacer es tratar de cambiar para bien su, su forma de vivir, pienso yo. Y eso. Gracias, Fernando, por tu aporte. Eso cuando escuchaba realmente me dolía cuando decían, o leía, ¿verdad? Es un simple trapo. Inclusive una historiadora conocida también dijo, ¿qué es lo que tanto si es una cuestión de un simple trapo? Pero es preocupante cuando se relaciona ante un problema los símbolos o se está atentando contra nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestros valores morales. Profe, ¿puedo hacer Sí, un pequeño comentario con relación a lo que estaba diciendo Fernando? Por un sí. lado, sí, ciertamente, yo recuerdo cuando estudiábamos anterior a la reforma, utilizábamos estos libros, bueno, Semillita, Estrellita, eh, eran libros fantásticos, en mi opinión, porque realmente contribuían a, a que el niño tenga ganas de estudiar. Y los profesores en aquel entonces estaban formados para que en el niño despierten ese interés, ¿verdad? Ciertamente a partir de la reforma y que ya se dio la nueva modalidad por proceso, eso cambió absolutamente todo y honestamente tengo un pesar muy grande porque los chicos hoy ya no pueden acceder a esa educación que era anterior a la modalidad que hoy se está implementando, ¿verdad? Eh, Ahora bien, lo que quizás podamos hacer, porque ya no podemos llorar sobre la leche derramada, pero hoy nos encontramos en un proceso de transformación educativa, que yo sé que todos saben, al menos, de que estamos en eso. Ahora bien, tengo entendido que a fin de año tiene que culminar este proceso en una suerte de pacto, como le llaman, y debe salir por ley porque ya están previendo que de ahora en más no solamente sea un plan curricular, sino además se establezca por ley. Ustedes saben que una vez establecido por ley ya es de cumplimiento obligatorio. Y esa partecita me asusta un poquito. ¿En qué sentido? En que si no se da bien este proceso de transformación educativa, lo que vaya a salir de esto y se establezca por ley, pues va a ser de cumplimiento obligatorio y ya no habrá cómo regredir o regresar. Entonces, mi recomendación a todos es que busquemos la manera de participar en este proceso y todas estas reflexiones que estamos haciendo sobre la educación actual y de cuál pudiera ser la mejor en su caso, podamos poner a consideración de los que estén en estos momentos al frente de la transformación educativa. Yo sé que hay consultas que se están haciendo en distintos sectores, docentes, alumnos, padres de familia, sociedad en general, instituciones educativas,
busquemos la manera de ser parte y de contribuir antes de que sea muy tarde, porque una vez que esto esté ya consolidado va a ser muy difícil. Y pensemos en nuestros niños, porque no sé si todos aquí o algunos ya son papás, pero imagino que todos en algún momento van a ser papás y mamás, van a tener chicos que van a ir a la escuela y lo que sea que se enseñe en la escuela es lo que finalmente ellos van a aprender. Necesitamos pasar de la preocupación a la acción, seamos más proactivos. Y me encanta que hayan hecho esa reflexión y agradezco mucho por este tiempo que me permitieron conversar un poquito con ustedes. Gracias. Ahora sí le cedo la palabra a Ruth, si no hay nadie más, para ir cerrando también, porque me encantó y no quisiera dejar, no quisiera seguir, me gustaría seguir en este aprendizaje. Y bueno, entonces quiero escucharle a Ruth. Bueno, primero que nada agradecer a la doctora Dania por este momento, ¿verdad?, de aprendizaje que muchos realmente no pudimos tener en el colegio, que mi parte también, solo lo básico pudimos tener en cuanto a nuestros derechos y nuestras obligaciones, no propiamente como la Constitución en sí, y tener este espacio de aprendizaje es muy gratificante y también enriquece nuestro conocimiento, y para que no podamos hacer las cosas, para que no tengamos que hacer más bien las cosas de manera sin saber ser. Y bueno, te doy las gracias y bueno, en nombre del primer año de lengua coreana te entregamos este reconocimiento y gracias por tu tiempo, y es un gusto saber que hay personas tan apasionadas en cuanto a la historia y a los derechos y a las leyes del Paraguay, y es muy gratificante que puedan tener ese gusto de compartir con más jóvenes para que podamos saber y para que eso no se pierda. Nada más que eso. Muchas gracias.